Bienvenidos a este nuevo canal llamado Fullcast, donde estaremos Levi Velázquez y mi persona, Henry Bravo, y donde le venimos a hablar sobre mucho contenido sobre programación y todo lo que rodea a este mundo. Y no solamente tendremos charlas de este estilo, también tendremos invitados especiales, hablaremos sobre ciertas tecnologías y sobre ciertas herramientas de la actualidad y sobre temas importantes que nosotros consideramos que todo el mundo o todas las personas que están en este mundo deberían conocer un poco Y más. mucho código. Para este primer video quisimos traer un tema a la mesa que pues muchas veces en reuniones en nuestra área uno siempre comenta o uno escucha por otro lado. Y la primera pregunta es si todo el mundo debería aprender a programar o no. Y la otra pregunta es más, ya después complemento, que es si para aprender a programar necesito tener una carrera universitaria o no. Entonces, Levi, empecemos un poco ya de una vez aquí preguntándote, ¿tú crees que todo el mundo debería aprender a programar? Bueno, desde mi perspectiva, es necesario, pienso que aprender a programar es un skill que aporta mucho valor a la carrera profesional de una persona. Pero para mí son dos ámbitos, uno el ámbito profesional y otro el ámbito que no es profesional. Claramente, si no te quieres dedicar o la persona se quiere dedicar a programar, tiene que aprender a programar. Pero en el ámbito no profesional, también la programación es útil. Por ejemplo, como segunda carrera. Muchas personas actualmente, lastimosamente por el tema de la pandemia, se quedaron sin trabajo. Pero si esas personas hubiesen tenido la programación como segunda carrera, tal vez hubiese podido ser diferente para ellos. Se los digo en mi experiencia propia, que justamente en este tiempo es donde la empresa en la que yo estoy trabajando ha contratado más personas, ha aumentado mucho más. Y eso ha pasado con otras empresas en el sector de tecnología. Entonces, tener la programación como una segunda opción, pienso que, dadas las circunstancias, dada la actualidad y en el futuro cercano, es una muy buena idea. Creo que no hay discusión en el sentido de que vamos hacia un mundo con mucha más tecnología, ¿no? O sea, es inevitable que vamos hacia allá. Y tenemos que tener skills que nos lleven a eso. Entonces yo creo que debemos dividir en dos este tema. Uno, como tú lo decías, hacia el lado profesional y el otro, bueno, tú igual lo decías como segunda carrera, pero para mí eso es como el lado profesional, ¿no? Y el otro yo creo es que todo el mundo, o sea, para mí es todo el mundo sí debería aprender a programar, pero no para dedicarse a ser desarrollador. Porque pues no, o sea, no todo el mundo va a poder ser desarrollador, no todo el mundo le gusta ser desarrollador, pero todo el mundo sí debería aprender a programar, por lo menos tener las bases. Por ejemplo, como las matemáticas. No todo el mundo sabe, no todo el mundo es matemático, no todo el mundo enseña matemáticas, pero todos tenemos nociones de las matemáticas porque es parte de la educación. Entonces, aquí, bueno, viene otro tema de la educación como tal que se deben incluir más estos temas como tal, de como la programación, desde niños, hay colegios y que sí lo hacen, pero no todos lo hacen como tal. Entonces yo creo que es eso, porque todo el mundo debería aprender a programar para ayudarlo a tener skills en el futuro. Saber, porque todo el mundo consume tecnología, pero no todo el mundo sabe cómo funciona la tecnología. Si todo el mundo supiera cómo funcionara y cómo funciona por detrás una página web, un servidor web, por ejemplo, algo de eso te ayudara en tu día a día. Por ejemplo, un emprendedor. Normalmente un emprendedor quiere montar algo, no necesariamente una empresa de tecnología, puede ser algo, una panadería, un restaurante, algo así que no incluya mucha tecnología, pero la tecnología va a ser parte del día a día, ya sea para hacer publicidad, ya sea para difundir su negocio. Es inevitable. Entonces, que una persona sepa ya las bases de todo esto le va a ayudar a ser un mejor
bueno, en este caso emprendedor o profesional o en el área como tal. No sé qué opinas de eso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y perfecto el ejemplo que diste de las matemáticas, que no todo el mundo es matemático, pero sí la gran parte sabe de matemáticas porque le ayuda en su día a día. Lo mismo puede pasar con la programación. Cuando nosotros estamos programando, de cierta forma, estamos haciendo un pensamiento, un raciocinio estructurado, siguiendo un algoritmo o creando un algoritmo para resolver un problema. Esto se puede aplicar en la vida real. Entonces yo pienso que cuando estás en programación y los que nos están viendo entienden que es así, que cuando tienes un pensamiento algorítmico, un approach estructurado para resolver un problema, eso indiscutiblemente también te va a ayudar para resolver un problema que no necesariamente esté en el dominio de la computación. Exacto. Y aunque puede sonar como un poco egocéntrico todo esto, ¿no? O sea, todo el mundo debe aprender a programar, todo el mundo... No queremos que suene así, eh, pero es inevitable. O sea, la tecnología cada vez está más presente, cada vez va a estar más presente. Van a haber, esto puede ser otro tema de otro capítulo, pero van a haber trabajos que se van a eliminar, que van a ser automatizados. Entonces van a salir nuevas profesiones, pero van a estar ligadas a la tecnología como tal. Entonces es hacia donde vamos. Un poco entrando ya en este tema, no sé si quieres agregar algo más sobre esto. Sí, otra cosa importante es que creo que la pandemia, ¿verdad? Como que le hizo ver a muchas compañías que existían muchos procesos que se podían automatizar y que tuvieron que automatizar debido a que obviamente gran parte de la población mundial estuvo o está trabajando remotamente. Entonces, aunque las empresas no eran del sector tecnológico, se tuvieron que comenzar a apoyar en la tecnología para automatizar procesos. Y eso es algo que es una bola de nieve. Si requieres automatizar procesos, requieres software, el software requiere programadores o ingenieros de software. Entonces yo pienso que eso es una bola de nieve y que indiscutiblemente la pandemia de cierta forma dio como ese golpe al mundo que todavía no estaba tan atado a la tecnología, pero sin duda alguna en el futuro, como tú lo comentas, cada vez más cosas de la vida cotidiana se resuelven con la tecnología. O sea, ¿quién se imaginaba hace 10 años que yo iba a pedir un carro con Uber, con una aplicación que automáticamente el celular me detecta la ubicación, me espera abajo, me avisa cuando está, me lleva y me cobra y no tengo que pagar con dinero en efectivo? Entonces, ese tipo de cosas, sin duda que van a ir creciendo y se va a requerir también una masa fuerte de desarrolladores, de ingenieros de software o programadores. Exacto. Y no, y complementar en otras profesiones. Por ejemplo, yo trabajé con contadores y me parecía que si un contador llegara a aprender a programar, provecho que le podía sacar a la contabilidad sería tremendo, es impresionante. Y así muchos ejemplos más. Entonces, creo que es eso, no es tanto para dedicarse a ser desarrollador, que también es súper bien y igual lo necesitamos en este mundo porque hace mucha falta muchos programadores, hay mucha demanda y por eso también, pues, esto también podría ser otro tema de otro capítulo. Este mundo es como una medio burbujita como tal, donde los salarios son muy altos. En algunos países, en otros lados no tanto, pero sí, los salarios son muy altos por esto mismo. Entonces, a medida que vaya aumentando, pues, mercado, demanda, todo esto, pues, también le hará bien al mundo y a la economía. Que al final creo que eso es lo más importante. Creo que el mundo de la programación le hace bien a la economía mundial como tal. Un poco para entrar en el otro punto que teníamos presente, pues bueno, ya nos presentamos al principio del video los nombres, pero bueno, les comentamos un poco más de nosotros. Yo soy ingeniero informático, eh, yo soy de Venezuela, del estado Táchira, si alguno llega a conocer.
y yo me gradué en la universidad como ingeniero informático. Levi también, ¿verdad? Sí, Bueno, no de bachillerato. yo soy ingeniero en computación. Yo me gradué en Venezuela también, en Caracas. Y bueno, sí, esta fue mi carrera por elección. Entonces, creo que aquí va otro tema que nos hacen la pregunta, ¿no? Y es que si para aprender a programar se necesita tener una carrera universitaria. Bueno, yo considero y mi respuesta es no. ¿Sí? O sea, no se necesita tener una carrera universitaria para aprender a programar. Pero quiero hacer una aclaratoria, que yo he visto en muchos videos y muchas personas como que de cierta forma dicen, no, no necesitas una carrera universitaria y no necesitas tampoco aprender la teoría. Entonces como que menosprecian, por así decirlo, a la parte académica. Y ahí es donde yo voy todo lo contrario. No tienes que tener una carrera profesional para programar, pero sí es bueno que, aunque no la tuviste, puedas aprender cosas que dan en la universidad, que en su mayoría son temas teóricos. ¿Por qué? Porque es que los lenguajes de programación, todas las bases de datos, todo por detrás tienen científicos, tienen personas, investigadores que dedicaron su vida entera al estudio de estos sistemas, al desarrollo de estos sistemas para que sea lo que es hoy en día. Y que es fundamental que uno entienda cómo funcionan las cosas. Ok, sé dos lenguajes de programación, pero imagínate que sepas dos lenguajes de programación, pero además tú entiendas cómo funciona por detrás un lenguaje de programación, cómo funciona un arreglo, cómo es el manejo de la memoria, cuáles son las teorías que están atrás de eso, cuál es la forma algorítmica o la mejor forma de realizar las cosas. Entonces, eso yo pienso que es muy importante y aunque no puedas estudiar en la universidad o no quieras estar en la universidad, ahorita la información en Internet es muchísima. Tú perfectamente puedes entrar a Stanford online y, por ejemplo, ver un curso de algoritmos de los que dan en Stanford, que explican mucha teoría. Y bueno, hay muchos tutoriales y cursos y documentación en YouTube que yo pienso que la persona debería consumir. Porque el conocimiento es algo que en exceso es una de las pocas cosas, o creo que la única cosa, que en exceso no hace daño, ¿no? Entonces, es fundamental que la gente diga, sí, no hace falta que tengas una carrera universitaria, pero es muy bueno que aprendas la teoría también. Entonces yo pienso que hacia allá debería, en mi opinión, hacia allá es donde la persona debería estar enfocada, ¿no? Sí, para complementar, bueno, un poco, ¿no? O sea, en esta época, esa es la respuesta. O sea, si alguien para aprender a programar, actualmente no necesita una carrera universitaria, puede hacerlo siendo muy autodidacta. Pero creo que ahí va el otro tema. No todo el mundo tiene esta iniciativa autodidacta que yo siento que es la única manera de no tener por no tener o sea, si uno no se va por el lado de la carrera universitaria, el ser autodidacta, el ser muy, ¿cómo es la palabra? Muy insistente, ¿no? Perseverante, Muy ¿no? consecuente, exacto, perseverante es lo primordial, porque si no, se te va el conocimiento. O sea, puedes aprender un curso aquí y le vas dando, de repente dejas de hacer el curso, cursos un rato largo. Entonces, creo que no. Claro, también hace años no se podía hacer esto, ¿no? O sea, la carrera universitaria era lo que era y listo. No habían tantos cursos, todo este tema online, etcétera. Ahorita hay mucha información. Bueno, eso es una de nuestras iniciativas en este canal, generar contenido para que la gente aprenda más, para que la gente llegue a un siguiente nivel a nivel de programación, etcétera. Entonces, creo que sí es un buen mix. O sea, lo que sí creo que debe cambiar es un poco las formas de cómo las universidades dan clase. Eso yo creo que es otro tema, pero
pero el conocimiento que se da en la universidad es muy valioso. Entonces, claro, lo decimos los dos que tuvimos la oportunidad de estudiar en la universidad, pero no todo el mundo la tiene y no todo el mundo la va a poder tener y pues, estadísticamente los que van a la universidad son muy poquitos. Entonces, creo que se debe incentivar más a esas empresas que están generando cursos, generando contenido, por lo menos si están fallando metodológicamente, pues ayudarlos en todo este tema. Un ejemplo, está la gente de Platzi, está la gente de Código Facilito, hablando de Latinoamérica, ¿no? Este, que pues es nuestro continente. Está la Coursera, hay muchas iniciativas y hacen falta muchísimas iniciativas más, o sea, para todo esto. Pero sí creo que si no te vas por el lado de una carrera universitaria, debes ser muy consecuente, debes tener mucha perseverancia porque hay mucho contenido y no hay una guía fácil como tal. Entonces, que esa es la otra opción de la carrera universitaria. En la carrera universitaria te dicen esto es así, ve por este lado, ve por este lado. Habrá muchas cosas que uno cree que son innecesarias, que uno cree que son innecesarias en un punto, pero en algún punto sí. Entonces, creo que va por ahí la cosa. Sí, yo pienso que también, para complementar, realmente eh, uno de los problemas de ser autodidacta es que ahorita hay mucha información. O sea, hay muchos lenguajes de programación, muchos frameworks. Entonces, claro, para una persona que comienza este mundo, a veces puede ser como muy overwhelming, o sea, como que demasiada información al mismo tiempo, por dónde comienzo, esa paradoja de la decisión, que mientras más tengo donde decidir, más difícil se me hace decidir, ¿no? Entonces, claro, en la universidad te guían porque comienzan por una base teórica, que la teoría es la teoría y no cambia, ¿no? Entonces, claro, cuando eres autodidacta, creo que eso es lo que más te cuesta, pero mi mensaje es que tú que nos estás viendo, quieres aprender a programar, lo puedes hacer. No hace falta que vayas a una universidad. Si puedes, ve, buenísimo. Si no puedes, no importa. Con toda la información que hay en internet, todos los cursos, todos los tutoriales, yo pienso que se puede aprender a programar. Lo importante, y ese sí es, creo que para mí es el elemento fundamental. Suena muy cliché, pero es cliché porque es verdad. Para mí, un programador tiene que tener pasión por esto. O sea, cuando tú te sientas en la computadora y pasas 6 horas, 8 horas, 9 horas y tú no sientes que para ti es un esfuerzo, sino que lo disfrutas, entonces ahí te vas dando cuenta que es algo que te gusta, ¿sí? Y que poco a poco se puede convertir en tu pasión. Para mí, esto es mi pasión. Entonces, yo pienso que cuando uno tiene pasión, sobre todo en este mundo, ya es la mitad del camino. Y eso se va hablando de este tema que podemos enlazarlo con otra pregunta aquí que te voy a hacer, que pongo en la mesa. Este tema de la pasión no es que de un día para otro tú vas a llegar y te vas a sentar y vas a decir, wow, o sea, qué emoción programar. No, o sea, se va formando poco a poco. Lo hablo por experiencia propia porque yo decidí estudiar ingeniería informática, no era tanto porque yo dijera quiero ser programador, sino pues se me dio la oportunidad en la universidad donde estudié, tenía que estudiar una ingeniería. Bueno, ahí es pura ingeniería, perdón. Entonces tenía que escoger una. Estaba entre dos. Estaba entre electrónica y informática. Al final me decanté por informática. Pero al principio no era como que me llamaba la atención, sino le fui agarrando el gusto. Bueno, tuve una diatriba ahí porque a veces como lo aburrido de la universidad, o sea, yo quería como que ver algo más y no. A medida que fui encontrando cosas en YouTube, complementé lo autodidacta con la universidad, ahí fue cuando me apasioné como tal. Entonces yo creo que ese sería un buen mix. Si tienen la oportunidad de ir a una universidad, es la universidad y empiecen a hacer cursos por otro lado, para que vean, para que empiecen a combinar. Creo que ese sería para los que van para la universidad sería algo que para mí debe ser obligatorio. Universidad, autodidacta por otro lado. Entonces,
Entonces, bueno, aquí con la otra pregunta que tengo es, en este tema, ¿a mí qué me pasó? Yo no era tan apasionado por programar en la universidad al principio, ¿no? Mi pasión por programar vino un poco ya mitad más arriba de la carrera. eh, y, y fue por varios momentos como que épicos o blow mind, así que uno diga, wow, perdón, que uno diga, wow, qué genial esto. Entonces te pregunto, ¿cuál fue tu momento blow mind así como que, que tú dijiste, esto es lo que quiero hacer porque esto me apasiona, esto me gusta o quiero saber más de esto? Ok, bueno, para mí fueron dos momentos, antes de la universidad y en la universidad, ¿no? Antes de la universidad era porque, bueno, donde yo vivía era como el centro de la ciudad y era como un poco peligroso salir a jugar a la calle y mi edificio como que eran personas mayores, entonces realmente como que no tenía muchos amiguitos o muchos niños con que jugar, entonces como que me regalaron una computadora, recuerdo, una Pentium 4, y ahí fue cuando comencé, bueno, ahí con Encarta, haciendo, bueno, todas las tareas y siempre me entretenía, me gustaba abrirla, tocarlas, entonces pienso que por ahí comenzó y luego cuando tuve mi primer internet, que era Dial-Up, de esos que si tomabas el teléfono se caía el internet. Sí. Entonces, claro, cuando abrí ese mundo del internet fue como que wow. Y recuerdo una vez que vi un curso HTML que era muchísimas páginas y recuerdo que creé una página muy simple que decía como mi nombre, mi apellido, mi lugar de nacimiento en HTML. Y cuando lo abrí en el navegador, que en ese entonces Internet Explorer, y vi que, ah, mira, se ve como una página web. Fue como wow. Me atrapó mucho eso. Y bueno, yo pienso que eso fue una de las bases por las que yo me decanté a estudiar computación. Mi otra carrera hubiese sido física o psicología. Cosas muy separadas, pero bueno, al final me fui por computación. Y en la universidad, cuando comencé la carrera, recuerdo que mi primer proyecto fue Otelo, que es es un juego de mesa que es como parecido, bueno, no es dama china, pero para simplificar, digamos que es algo así, y lo programamos en un lenguaje que se llama Gacela, que es un lenguaje que creó la universidad para el primer curso de algoritmos. Y claro, cuando yo empezaba a jugar, fue como que después de 3 meses creé un juego, o sea, fue ese momento que yo dije, wow. Y de hecho, el siguiente proyecto fue hacer un reproductor de música en Java. Y me acuerdo cuando le di play a la canción y sonó, para mí fue como, wow. O sea, ahí dije, esto, sí, esto es lo mío. Y obviamente, a medida que transcurrió la carrera, vi clases teóricas que me hicieron gustar mucho más la computación. Cuando empecé a ver cómo hacer un lenguaje de programación, hice mi propio lenguaje de programación, obviamente algo muy básico. Fue una experiencia bastante enriquecedora cuando entiendes cómo funciona un lenguaje de programación por detrás. Entonces, bueno, pienso que esa inmersión en la teoría fue cuando yo dije, sí, esto es lo mío y bueno, ya casi 10 años después, bueno, 8 o 9 años después, aquí estoy, ¿no? Entonces, Henry, no sé de tu lado. Sí, por lo menos en el lado mío, me pasó que al principio, pues, cuando yo empecé en la carrera, a uno lo enseñaban, bueno, en mi universidad enseñaban era C y C++. Este, y ahí sí, bueno, técnicamente la primera vez lo enseñaban era uno a papel, a hacer algoritmos en papel. Entonces, como que uno decía, no sé por qué, pero bueno, ahí había una explicación. Luego sí con C++, pero ahí no me terminaba de calar así como que, porque claro, uno veía era todo, los resultados eran en consolas. Entonces uno decía, pero dame algo más, no sé. Luego vino Java y aplicaciones de escritorio, también era un poco aburrido. Y en Java luego sí hicimos un juego.
Yo me acuerdo que era un juego era con unas naves y disparar, entonces era muy chévere porque uno tenía que decir, ubicar los dos puntos en cuando se encuentran con los sprites y decir cuándo se encuentran y ahí explotaba, etcétera. Ahí fue, yo dije, ese fue como mi primer momento que yo dije, wow, me gusta esto. Pero no sé si, por más de que hice un juego y sí, puede ser en escritorio, por más, no lo veía como decir como que esto me puede servir en el futuro o algo así de ese momento. Obviamente era error mío pensar así, pero no fue ese momento. El momento para mí como que más fue que el día que aprendí PHP, a crear websites, PHP, o sea, en el sentido de conectar lo estático con las bases de datos y traerme la información. Obviamente eso era pues, muy cochino como uno lo hacía y todo desde todo incluido el HTML con el PHP y unos if y lo de la variable de sesión y todo eso. Pero para mí eso fue como el momento mágico cuando me pude traer información de las bases de datos, en ese tiempo MySQL, y la pintaba. Para mí eso fue wow. Y ese fue el primer momento que yo dije, o sea, esto es lo que me gusta. El otro momento fue ya cuando empecé a dedicarme a crear sitios web estáticos y a ver y toda esta parte de jQuery. Fue un error, obviamente, que aprendí primero jQuery antes que JavaScript, pero bueno, pasó. Para mí eso fue el momento blow. Como que, otro momento que, pero no marcó tanto mi futuro. Tuve tres momentos así. Y es uno cuando creé una aplicación móvil. Para mí eso fue como que wow. O sea, cuando uno programa algo y lo ve como más tangible, uno dice, uy, esto es muy genial. Y otro fue cuando empecé a jugar con Internet of Things y también fue como que fueron momentos mágicos y ahí es cuando uno dice, no, esta vaina la amo. Y yo puedo pasar días sentado en la computadora programando, investigando, etcétera, y no me cansa, no me aburre. Al final es lo que a uno le apasiona como tal. Entonces, En mi caso también, yo pienso que cuando yo estaba en la universidad no estaba tan inmerso en la práctica, sino más bien lo que me apasionó muchísimo fue el tema de la teoría, ¿no? De cuando tú entiendes cómo funciona el computador, cómo eso se traduce a impulsos eléctricos, o sea, cuando entiendes un lenguaje, un arreglo, o sea, todas esas pequeñas cosas que uno como que, bueno, las usa, pero nunca veía cómo se hacían, cómo estaban compuestas. Cuando yo entendí y tuve como ese acercamiento a esa parte teórica, ahí fue donde me enamoré muchísimo más de la carrera. Por ejemplo, cuando veías que el SQL realmente por detrás es álgebra relacional y cómo el lenguaje de SQL a alto nivel, luego eso se transforma en un lenguaje algebraico y cómo tú podías hacer, inclusive a lápiz, es decir, las consultas, traducirlas a un lenguaje algebraico que tenía ciertas reglas y que eso era la base del SQL. Para mí eso fue como, wow, esto sinceramente es lo mío también, para agregar. súper. No, yo creo que ya con este capítulo ya fue suficiente para en esta primera charla, en este primer video de inaugural. Si les gustó este video, suscríbanse para que les avise por medio de notificaciones los próximos videos que tendremos. Que Sí, tendremos en los siguientes videos. sí, si les gustó el contenido, por favor suscríbanse abajo, ¿sí? En la campanita. También nos pueden dejar sus comentarios acerca de lo que ustedes piensan, si es importante aprender a programar y por qué, lo pueden dejar en los comentarios. También
Si quieren dejarnos en los comentarios temas que ustedes quisieran que nosotros habláramos en los siguientes episodios, con gusto. Y las preguntas que dejen, si tienen dudas respecto a este capítulo, las estaremos respondiendo en el siguiente. Así que suscríbanse y comenten, que esto va a ser una comunidad, y la idea es que sea una comunidad donde todos nos ayudemos. Vamos a hablar de muchos temas: frontend, backend, full stack, cosas de bases de datos, cosas de data engineering. En verdad, el contenido va a ser muy variado, para que las personas que inclusive están en un área puedan aprender sobre otra área y conocer de eso. Entonces, sin más, muchas gracias, amigos, y esto fue todo por este capítulo de Full Stacks. Chao.